Saludos desde Euronews. Hoy martes 14 de diciembre. Les presentamos las noticias de este día y comenzamos con la condena a 18 años de cárcel al líder opositor Sergei Tikhanovsky, marido de la líder en el exilio Tikhanovskaya. Prosigue así la política de represión por parte del régimen de Lukashenko. En Estados Unidos, los equipos de rescate pierden esperanzas de encontrar más supervivientes tras la serie de tornados que sembró destrucción y muerte en el este del país. Seguiremos con las sanciones de la UE al grupo Wagner, organización privada de mercenarios respaldada por Rusia. En palabras de Josep Borrell, sus actividades son el reflejo de la guerra híbrida rusa. En Colombia, un reciente informe hace responsable a la policía de 11 de cada 14 muertes de civiles durante las protestas ciudadanas de septiembre de 2020. Veremos el último debate de las presidenciales de Chile, que enfrentará la extrema derecha de José Katz y la izquierda de Gabriel Boric el próximo domingo. Seguiremos con las inundaciones en España que han cubierto poblaciones de Aragón y Navarra. El presidente Pedro Sánchez visita este martes las zonas afectadas. Ayer, con mucha emoción, nos despedíamos de la actriz española Verónica Forqué. Mañana, miércoles, será instalada su capilla ardiente en el Teatro Español de Madrid. Y al final de nuestro informativo hablaremos del tren nocturno Viena-París, que ya está en funcionamiento 3 días por semana. Todo un renacimiento del tren de noche que seguirá con otras 10 líneas europeas. Vamos enseguida con los titulares. Condenado a 18 años de cárcel en Bielorrusia, Sergei Tikhanovsky, marido de la líder opositora en el exilio. Europa trabaja ya en la lucha contra Omicron con dosis de vacuna de refuerzo y el retorno de algunas restricciones sanitarias, ante una variante con una alta capacidad de transmisión. Moderación en el último debate para la presidencia de Chile. El domingo se enfrentan en las urnas la extrema derecha de Kast y la izquierda de Boric. 18 años de cárcel para Sergei Tikhanovsky, marido de la líder opositora bielorrusa. Tikhanovsky, candidato presidencial vetado en las últimas elecciones, fue detenido a finales de mayo de 2020. Ha sido sentenciado porque el tribunal considera probado que organizó disturbios masivos antes del inicio de la campaña de las fraudulentas elecciones presidenciales de agosto, en donde fue reelegido el presidente Alexander Lukashenko. Seguiré defendiendo a la persona a la que quiero y que se ha convertido en un líder para millones de bielorrusos. Intentaré hacer algo muy difícil, quizá imposible, para acercar el momento en que nos volvamos a ver en una nueva Bielorrusia. Lukashenko gobierna Bielorrusia desde 1994. El año pasado desafió meses de protestas con la detención y encarcelamiento de políticos y activistas de la oposición. Tras la detención de Tikhanovsky, su mujer, Tikhanovskaya, se presentó como candidata a la presidencia en su lugar. La oposición bielorrusa organizó masivas protestas en las calles y sostiene que es la legítima ganadora de las elecciones de agosto de 2020. Dmitry Popov, ciudadano ruso que llevaba las redes sociales de Tikhanovsky, ha sido condenado a 16 años de prisión. Un grupo de mercenarios es el objetivo de las últimas sanciones aprobadas por la Unión Europea. Conocido como Grupo Wagner, la Unión Europea cree que esta organización privada respaldada por Rusia tortura, mata y ejecuta a personas en zonas de conflicto de todo el mundo. El alto representante Josep Borrell insiste en que el Grupo Wagner es responsable de graves abusos contra los derechos humanos. Las actividades de este grupo reflejan la guerra híbrida rusa, presentan una amenaza y crean inestabilidad en varios países del mundo. Las sanciones van dirigidas al propio grupo y a 8 personas y 3 entidades relacionadas con él, que tendrán prohibido viajar a la Unión Europea y verán congelados sus activos en toda la UE. Existe esta empresa que hace la guerra para terceros con toda irresponsabilidad, ya que teóricamente no depende del Estado. Se esconden detrás de esta denominación de empresa privada, con toda irresponsabilidad y también con toda impunidad, ya que se declara empresa mercenaria.
Su papel muestra una nueva forma de hacer la guerra, especialmente para países como Rusia. Rusia quiere, por un lado, evitar que se vean fuerzas regulares suyas actuando en estos países con este comportamiento fuera del ámbito del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los conflictos, llevando a cabo crímenes de guerra y acciones totalmente contrarias al derecho internacional, no le interesa. Entonces, pero también le interesa tener fuerzas armadas sobre el terreno que puedan ayudar a uno de sus bandos. El grupo Wagner ha realizado actividades desestabilizadoras en Ucrania, Siria, Libia, República Centroafricana, Sudán y Mozambique. Qué triste el destino de los países condenados a ser patio de atrás de un vecino mandón. Ese parece ser el de Ucrania, un país al que ciertamente unen muchos lazos con Rusia, políticos, históricos y culturales, pero también ataduras y tragedias. En 2021, este país de Europa Oriental conmemoró los 30 años de su declaración de independencia. Y sin embargo, desde entonces Ucrania ha vivido en un permanente tire y afloja con Rusia, una tensión que se tradujo en un desgarro entre la población del este del país, rusófona, y los ucranianos occidentales, atraídos por Europa. Entre acusaciones mutuas de intervencionismo extranjero, ya sea de Rusia o de la Unión Europea, el caso es que Ucrania ha perdido su integridad territorial con la anexión simple y llana de la península de Crimea por parte de Rusia en 2014, previo despliegue militar y referéndum de independencia. En el Donbass, la región oriental de mayoría prorrusa, la política de integración con Rusia se ha acelerado recientemente con la concesión de pasaportes rusos a la población y otras medidas. Desde hace 8 años, los enfrentamientos armados entre Ucrania y los separatistas prorrusos nunca cesaron, pese a los acuerdos de alto el fuego. Y ahora la tensión ha llegado a su culmen con el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Según Kiev, son más de 200.000 soldados entre fuerzas de infantería, aéreas y marítimas. Un despliegue militar que presagiaría una invasión del territorio ucraniano a principios de año. El Kremlin lo niega y culpa a la OTAN de querer expandirse hasta las fronteras rusas. Y si Estados Unidos teme una agresión a Ucrania, en la Unión Europea es más que temor. Los países bálticos, que comparten frontera con Rusia, ya han invocado la solidaridad con Ucrania. El nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó que Europa no tolerará ninguna amenaza contra un país individual y dice estar profundamente preocupado por los acontecimientos que se están produciendo a lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia. Y a quien no le resulta inquietante, frustrante, ver en el siglo XXI de nuevo cavarse trincheras en los campos de Europa, como ocurre en Ucrania, porque si hay algo más triste que ser el patio de atrás, eso es ser moneda de cambio entre dos superpotencias ante la indiferencia de los demás. Objetivo: vacuna de refuerzo antes de fin de año. Pocas horas después del anuncio del gobierno británico, los centros de vacunación de este país han sido escenario de una gran afluencia de ciudadanos dispuestos a protegerse cuanto antes del llamado maremoto de Omicron que se avecina. Una persona ha fallecido ya en este país víctima de la nueva variante, y aunque se espera que los síntomas causados por esta sean leves, lo que realmente preocupa es su capacidad de transmisión. Omicron representa más del 20% de los casos en Inglaterra, y este porcentaje se eleva a más del 44% en Londres, y esperamos que se convierta en la variante dominante de COVID-19 en la capital en las próximas 48 horas, alertaba el ministro de Sanidad, Sajid Javid. En Noruega también se trabaja contrarreloj para frenar en lo posible el brote de Omicron. Queda prohibido servir alcohol en bares y restaurantes, y las escuelas vuelven a ser escenario de estrictas normas sanitarias. Además, el trabajo a distancia será obligatorio si este es posible. Todo ello a partir de este martes por la noche y por espacio de 4 semanas. En Dinamarca se impulsa con fuerza un programa de vacunación para que todos los mayores de 40 años reciban cuanto antes una tercera dosis de la vacuna. El país nórdico es el segundo con más casos confirmados de Omicron, un dato en el que influye su amplia secuenciación de muestras para detectar rápidamente la variante, al igual que sucede en Noruega. Pero no solo Europa. Omicron ha llegado también a China, donde se ha notificado un primer caso de esta variante en la ciudad de Tianjin, al norte del país.
Las autoridades confirman que se trata de una persona que regresaba de un viaje del extranjero. Nada preocupante si no se tratara de un virus altamente transmisible en un país que se prepara para un evento de tal magnitud como los Juegos Olímpicos de invierno. Moderación en el último debate electoral en Chile. Se enfrentan el domingo que viene, en segunda vuelta, el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, y el de la izquierda, Gabriel Boric. Ambos candidatos a la presidencia chilena evitaron discusiones broncas e incluso la confrontación que era de esperar. Los dos aspirantes al Palacio de la Moneda se esforzaron por mostrar su posición más moderada. Ninguno de los dos alcanzó el 30% de los votos en la primera vuelta el 21 de noviembre. Kast se apropió de los términos patria, familia y orden. Insistió en que el neoliberalismo instalado durante la dictadura militar que derrocó a Salvador Allende es el único modelo que crea riqueza. Se mostró partidario de la vacunación voluntaria. Muy buenas noches. Nosotros creemos que aquí hay un bien público y es la autoridad la que tiene que tomar ciertas determinaciones, y esto efectivamente a algunas personas no les gusta, pero nosotros lo que sí vamos a resguardar es la voluntariedad de la vacunación. Boric, favorito en las encuestas, reprochó a Kast su dificultad para llegar a acuerdos. Puede ver, José Antonio Kast es una persona que no es capaz de ponerse de acuerdo con quienes piensan distinto a él. En un momento tan importante como el 15 de noviembre prefirió no estar. Nosotros sí estuvimos. Y yo tengo muy claro de que ninguna posición se puede atrincherar en un lugar en donde diga o todo o nada. Las últimas encuestas indican que hay un gran porcentaje de indecisos y que la abstención será alta. Quien gane y sustituya al presidente de centro derecha, Sebastián Piñera, se enfrentará a un Congreso fragmentado en el que su respectiva coalición parlamentaria será la más pequeña que habrá tenido cualquier presidente electo en Chile desde la vuelta de la democracia en 1990. Apreciado Carlos. La policía colombiana es responsable de 11 de las 14 muertes de civiles que tuvieron lugar en Bogotá y Soacha durante las protestas ciudadanas de septiembre de 2020. Así lo remarca un informe de 177 páginas en el que se recuerda cómo los agentes habrían hecho uso ilícito de sus armas de fuego, actuando de forma desproporcionada e ilegal y desencadenando con ello una masacre. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, pedía públicamente perdón por lo sucedido. Ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera. La investigación encabezada por el defensor del pueblo señala también a las autoridades políticas por no haber ordenado expresamente a la policía no hacer uso de sus armas contra los manifestantes. Todo ello en medio de un contexto social complejo y de alta tensión en los que el mando político habría brillado por su ausencia. 14 personas murieron y cientos resultaron heridas entre agentes del orden y manifestantes durante las protestas y altercados por la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos precisamente de la policía. Y perversión de derecho y de justicia. El Comité sobre el Asalto al Capitolio acusa de desacato al ex jefe de gabinete de Donald Trump. Mark Meadows será juzgado por negarse a declarar sobre los disturbios del 6 de enero en Washington. La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio votó por unanimidad, incluidos los dos representantes republicanos, presentar cargos penales contra Meadows. El mes pasado, el Departamento de Justicia acusó de desacato al antiguo aliado de Trump, el ultraderechista Steve Bannon, después de que también se negara a cooperar con la investigación sobre el tumulto organizado para asaltar la Cámara de Representantes mientras celebraba un pleno. Según los documentos obtenidos por el Comité de la Cámara de Representantes, un correo electrónico del 5 de enero de Meadows indicaba que la Guardia Nacional estaba en estado de alerta para proteger a los pro-Trump. Meadows se ha negado a explicar a qué se refería. 5 personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos. Al sureste de los Estados Unidos, los tornados han arrasado con todo. Como un campo de guerra, varias ciudades estuvieron a punto de ser borradas del mapa. De hecho, el 75% del pueblo de Dawson Springs, en el estado de Kentucky, ha desaparecido, después de que los tornados destruyeran casas, iglesias, fábricas y vidas enteras. En ciudades como Mayfield, en Kentucky, o Samburg y Blue Bank, en Tennessee, solo queda el silencio. Ese es mi hogar. No, más bien, esa es mi casa.
Las autoridades han confirmado un saldo de 88 muertos y más de 100 desaparecidos, y no descartan que las cifras continúen ascendiendo. Por el momento, para los supervivientes solo queda recoger los restos de sus hogares. Una tarea difícil, pero que no están haciendo solos. No llamé a una sola persona. Estas personas aparecieron, se presentaron. Me levanté y aquí están. Es increíble. Te diré esto. A veces te sientes mal y piensas que la gente está más dividida que nosotros, pero no es así. Hay un vínculo común. La gente es buena. El presidente Joe Biden anunció que viajará a Kentucky este miércoles para recorrer el lugar de la tragedia y reunirse con los familiares de las víctimas. Y aseguró que lo que más le preocupa es la salud mental de los supervivientes y la incertidumbre de quienes aún buscan a desaparecidos. Nueva York alza un dique contra el cambio climático. Las inundaciones de la supertormenta Sandy de 2012 provocaron 44 víctimas mortales y fueron el detonante para lanzar el proyecto de resiliencia de la costa este. 4 kilómetros de muros y compuertas a lo largo de la costa del Bajo Manhattan. El muro entre las calles 23 y 20 ya está construido y protege una zona donde el East River y las viviendas residenciales son más estrechas. El proyecto incluye un parque en cuesta que servirá de muro protector contra la subida del nivel del mar, un muelle, una explanada, carriles bici, bancos y zonas ajardinadas. Lo que estamos construyendo aquí forma parte del mayor proyecto de resiliencia en una de las zonas urbanas más densas de los Estados Unidos. Estamos muy satisfechos de haber empezado este proyecto hace un año con una serie de muros de contención. También elevamos el parque en esta zona, como se puede ver desde el East River. Es adyacente a donde estamos. La labor de ingeniería no ha sido fácil. Este ha sido un proceso largo. Instalamos pilotes como cimentación profunda y luego instalamos las estructuras de contención flexibles que formaran un muro de corte bajo tierra para proteger de las inundaciones. Como ven en la última sección, vertemos el hormigón que nos dará un muro similar al que ven desde este lado. Un nuevo sistema de drenaje subterráneo mejorará la capacidad de evacuación de la red de alcantarillado. Una subestación eléctrica ayudaría a evitar el apagón de varios días que se produjo durante la tormenta de 2012. Pero este proyecto, que se acabará en 2026, es solo un primer paso. Los cerca de 520 kilómetros de costa de Nueva York se enfrentan a previsiones de más de 60 centímetros de subida del nivel del mar para 2050 y de más de 1,80 m para fin de siglo. Así quedaba Novillas, bajo el agua. La inundación ha cubierto 2/3 de toda la población aragonesa. Es una de las inundaciones que hace frente a España en el noreste del país. El Ebro, el segundo río más largo que desemboca en el mar Mediterráneo, ha crecido hasta 6 metros en algunas zonas y se ha desbordado, causando destrozos en Aragón y Navarra. Miembros de la Unidad Militar de Emergencia y la Guardia Civil están reforzando diques y motas para evitar que las aguas invadan las poblaciones. Aquí, en Tudela, en Navarra, 2 personas han muerto. Varios vecinos quedaron aislados en sus viviendas y tuvieron que ser rescatados con barcas hinchables. El agua ha alcanzado el 1,5 metros en algunas zonas de la localidad. Ahora preocupa el paso de la crecida por la capital aragonesa, Zaragoza, donde se ha elevado el nivel de emergencia. La ciudad ha evacuado los barrios de las zonas más bajas. Tanto Aragón como Navarra han solicitado que se declare a las zonas afectadas como catastróficas. Es el primer tren nocturno Viena-París, en funcionamiento desde ya y como parte de una iniciativa multinacional lanzada a la recuperación de este sistema de viaje. El tren de noche, con sus compartimentos con literas, viajará desde la capital austriaca a la francesa y viceversa 3 días a la semana. Y habrá más. De aquí a 2030, Francia quiere reabrir 10 líneas europeas, revelaba el ministro de Transporte Jean-Baptiste Djebbari. Y el reto será que todos, a nivel europeo, consigamos reabrir esas líneas, conquistar a esos clientes y luego dotarnos de nuevo material rodante. Necesitaremos una treintena de trenes nuevos de aquí a 2030.
París-Berlín en 2023 o Zurich-Barcelona vía Lyon en 2024 son los próximos proyectos. Los nuevos trenes nocturnos pretenden prestar servicio a al menos una docena de destinos que cubren una red de miles de kilómetros en Francia, España, Portugal, Italia, Bélgica, Alemania, Dinamarca o Escocia. Se están añadiendo constantemente nuevos destinos y conexiones y la lista definitiva aún está por confirmar. Rusia veta en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución en la que se considera el cambio climático una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Moscú votó en contra de la misma al considerar que esta politizaría cuestiones científicas y económicas y que daría al Consejo un pretexto para intervenir en cualquier país. India también votó en contra, mientras que China se abstuvo. Las víctimas de Larry Nassar obtendrán una indemnización de 380 millones de dólares, casi 337 millones de euros. Así se ha acordado finalmente entre las exgimnastas estadounidenses y la Federación USA Gymnastics, el Comité Olímpico de este país y sus aseguradoras, en compensación por los abusos sufridos a manos del que fuera médico del equipo nacional. Nassar fue condenado a entre 40 y 175 años de prisión por estos abusos, más otros 60 por pornografía infantil. Conmoción en el mundo del espectáculo en España con la muerte de Verónica Forqué. La actriz, que llegó a atesorar 4 Goyas durante toda su carrera, ha fallecido en su casa, en Madrid. Según fuentes de la investigación, se habría quitado la vida a sus 66 años. En los últimos meses había recuperado gran popularidad debido a su participación en el concurso de cocina MasterChef Celebrity, programa que abandonó voluntariamente porque no se sentía capaz de aguantar el ritmo. Forqué fue uno de los rostros de referencia de la comedia española, en la que dejó huella gracias al desparpajo, la cercanía y la inocencia que impregnaba a sus personajes. De familia de artistas, ha legado para la historia interpretaciones memorables como las de La vida alegre, Kika, Moros y cristianos o El año de las luces. Como chica, Almodóvar participó también en producciones como Matador, en la que actuó también Antonio Banderas. El actor quiso homenajear a la actriz en su cuenta de Twitter, destacando su dulzura y su lado espiritual. Ya nos despedimos. Les dejamos con nuestro No Comment del día, con las celebraciones de Santa Lucía en Dinamarca, una fiesta llena de luces en la noche más corta del año. Gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias. Este se trajo el árbol. Hay uno con COVID. ¿Lo escuchaste? This one. Yeah, oh yeah. Mandate un zapucay, Carlos. Me encantan los niños que gritan. Empezamos a reír aquí. Estaban con una vela en la cabeza. Ah, por eso tiene la corona con la vela. Ah, bueno, por eso. O sea, la nena se quedó. Yo pensé que era una cosa de Navidad. Vos tendrías la olvidate.